El libro de Jonás, capítulo 3, versos 5 al 9. Dice ahí, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se apartará Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Gracias al Señor, ¿no es cierto?, por su palabra, ¿no es cierto?, que hoy podemos leer y que podemos compartir. Dentro de las disciplinas espirituales que nosotros como hijos de Dios debemos llevar, existen algunas las cuales nos ayudan y nos fortalecen todo el tiempo. Nosotros necesitamos, para poder estar en comunión con el Señor, conforme lo mismo la palabra del Señor nos ha dicho, necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos congregarnos, necesitamos adorar al Señor y también necesitamos ayunar. Una de las prácticas tan comunes que anteriormente se hacía en la iglesia era el ayuno. El tiempo en que uno dedicaba para apartarse de todas las obras malas que pudieran existir y ponerse un tiempo en ayuno, buscando de la presencia del Señor. Dios estableció el ayuno, digo bien, como un ejercicio espiritual, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Israel tenía la costumbre de ayunar, pero no era el único pueblo que ayunaba. Nosotros acabamos de leer en este pasaje del libro de Jonás, y si conocemos bien la historia de Jonás, era un profeta que Dios lo había escogido, lo había llamado para que fuera a Nínive a proclamar, ¿no es cierto?, salvación, para que dijera que se arrepientan de sus pecados, si no Nínive iba a ser destruida. Entonces, bueno, nosotros sabemos que él hizo caso, que primero no hizo caso, después obedeció, obligado, y fue. Pero la reacción del rey es bien interesante poder ver. Mientras que dice que Jonás iba predicando, dice que el pueblo escuchaba y creyeron a Dios, dice el verso 5 que hemos leído. Entonces, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice que llegó a noticias al rey. Y el rey entonces proclamó ayuno, dice, a todo Nínive. Y dice el texto del verso 7 de Jonás 3. Por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Un tipo de ayuno que comenzó a ser un pueblo el cual no era el pueblo de Israel. Un tipo de ayuno el cual buscaba la misericordia de Dios. Fue proclamado por el rey, ¿no es cierto?, de Nínive, un rey pagano que adoraba cualquier cosa menos a Dios. Mas cuando escuchó de que Dios iba a destruir al pueblo, se puso en ayuno, en clamor, en buscar al Señor. Esto nos enseña a nosotros de que nosotros necesitamos buscar al Señor y clamarle a través del ayuno. Hoy vamos a ver justamente lo que el ayuno es, ejemplos de personas que ayunaron, cuáles son los beneficios del ayuno, distintas formas que tenemos para poder ayunar. Porque a veces nosotros creemos que solamente el ayuno es abstenerse de alimento, pero lleva un montón de otras cosas que realmente nos ayudan a nuestra vida, más allá del poder abstenernos de alimento. Ayunar es un tiempo de evaluación interna, es una mirada retrospectiva
donde veo mis malas acciones para moldear y buscar la manera de cambiar. Es como un tiempo de autoevaluación y de cambio. Es un tiempo donde yo me comienzo a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo paso con mi familia? ¿Cuánto tiempo paso en el trabajo? ¿Cuánto tiempo paso en el ocio? ¿Cuánto tiempo paso en el estudio? ¿Cuánto tiempo paso en comunión con Dios? Entonces, cuando yo hago un ayuno, yo comienzo a preguntarme todo eso y comienzo a evaluar y ver tanto tiempo por esto y por lo otro y por lo otro. Mientras yo más tiempo pase en comunión con Dios, mejor tiempo voy a poder pasar con mi familia. No quiere decir que me tengo que volver un fanático y estar solamente en la presencia de Dios. No, sino que al estar en la presencia de Dios, Dios me va a hacer ver todos mis errores y entonces mi relación con mi familia comienza a cambiar. Pero necesitamos volver a ese principio del ayuno. Cuando Jesús habló en su palabra, cuando le trajeron a un endemoniado, ¿qué dijo Jesús? Este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, como diciendo, muchachos, discípulos míos, queridos, necesitan ayunar. Necesitamos ayunar. El principio del ayuno es negación a los deseos corporales para crecimiento espiritual. Es negar a muchos de los deseos que yo tengo en mi cuerpo para poder crecer en mi comunión con el Señor. Ese es para mí el principio del ayuno. El que yo mengüe para que el Señor crezca en mí. Entonces, ¿de qué manera yo voy a menguar cuando yo entro en ayuno? Me empiezo a abstener de deseos de mi carne. Entonces el Señor comienza a crecer realmente en mi vida. Cuando vamos a ayunar, debemos también nutrirnos de la palabra del Señor. Porque no puede ser que yo vaya a decir, yo voy a entrar en ayuno, yo voy a estar tanto tiempo en ayuno. No oro, no canto, no leo la Biblia, no escucho ni siquiera una alabanza. Entonces no estoy haciendo ayuno, estoy haciendo una dieta santa, podríamos decir. Porque estoy alejado de todo lo malo, pero tampoco no me estoy nutriendo. No estoy realmente en un ayuno, en algo espiritual. Estoy haciendo una dieta. Necesito realmente dedicarme a estar también en comunión con el Señor, leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia el Señor habla, ¿no es cierto?, a nuestras vidas. Vamos a ver en primer lugar personas que ayunaron, que son ejemplos que nos muestra la palabra del Señor. Estos personajes bíblicos que ayunaron por distintos motivos y en distintas ocasiones. El primero que nosotros podemos encontrar de ellos era Moisés, que ayunó en el monte Sinaí y que fue un ayuno muy, muy especial. Dice ahí en Éxodo capítulo 34, versos 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo en una comunión íntima con el Padre durante 40 días. Es el primer ayuno que se menciona en las Escrituras. Moisés recibió las tablas de la ley. Moisés recibió una revelación de parte de Dios para su vida, que era para el pueblo y que sirvió para toda la humanidad. Moisés estuvo 40 días, según la palabra dice, en ayuno de agua y de alimento. Yo no sé cómo hizo Moisés para poder hacerlo. Solamente Dios lo pudo haber ayudado en ese momento. Pero un ser humano no puede pasar más de 3 días sin beber agua. ¿Por qué? Te comienzas a deshidratar. Comienza a subirte fiebre o te comienza a bajar la temperatura. Comienza a bajarse la presión. La persona comienza a colapsar interiormente. Necesitamos líquido, que es algo vital para nuestra vida. Por eso cuando una persona está enferma, apenas llega a un hospital, ¿qué es lo que le colocan? Suero, porque seguramente tiene cierta deshidratación, porque no se hidrató lo suficiente. No sé cómo pasó con Moisés, fue un milagro del Señor, pero no podés estar 40 días sin beber agua. Es un ejemplo muy puntual que aparece en las Escrituras. Pero él dice que estuvo en esa oportunidad. Otro que ayunó también tiempo. David, dice en 2 de Samuel capítulo 16 y también el verso 18. Dice, entonces
David rogó a Dios por el hijo y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y al 7º día murió el niño. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? David, el rey de Israel, había cometido pecado, se acostó con Betsabé, de ahí, de esa unión, Betsabé queda embarazada, nace un niño, y Dios le habla a través del profeta a David y le dice, mira, dice, el niño va a morir. Entonces, ¿qué hace David? Dice, no puede ser, y se pone en ayuno, en clamor. Dice que se tiró al piso y estuvo ahí y ayunando, un día, 2 días, 3 días, hasta 7 días. Dice que no probó nada. Dice que hasta el final llegó el día y el niño murió, falleció. Cuando llegó ese momento, los sirvientes se pusieron mal y dijeron, ¿cómo le vamos a decir ahora? Si cuando el niño vivía estaba en ayuno y estaba mal, si vamos ahora se va a poner peor la situación. Dice que David vio que estaban murmurando, entonces que se levantó, se lavó, pidió alimento y comió. Entonces los consejeros se extrañaron y dijeron, ¿por qué haces esto? Dice, cuando el niño vivía tú clamabas, mas ahora ya no clamas más. Entonces David dijo, cuando él vivía, tal vez la misericordia de Dios podría haberme alcanzado y el niño iba a vivir. Pero cuando ya falleció, cuando ya murió, ya no hay más nada que podamos hacer. Él no va a volver a mí, yo sí voy a ir a él. Entonces, como diciendo, ya no podemos. Entonces, el ayuno nos sirve, es poderoso, pero nosotros tenemos que aprender a entender también la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si yo me pongo en ayuno y digo, nos vamos a poner en ayuno y esto tiene que solucionarse, y esto tiene que salir, y esto va a pasar, y esto tiene que ser. Y si Dios no quiere, entonces ¿qué? ¿No vamos a ayunar? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo lo siguiente, que yo tengo que ayunar, pero siempre tengo que saber lo que Dios quiere realmente. Yo no puedo con el ayuno ir y torcerle la mano a Dios. Tengo que ser como David. Voy a clamar, pero si no me resulta, acepto la voluntad de Dios. Acepto la voluntad de Dios para mi vida. David la aceptó, tuvo otro hijo, el cual llegó a ser el rey y continuó. Pero él se humilló al Señor 7 días. Otros más que estuvieron ayunando. Por ejemplo, Israel ayunó por perdón, pidiendo perdón a Dios por el pecado que habían cometido. Nehemías capítulo 9 versículo 1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Fíjese, cuando ellos iban a pedir perdón, tenían toda una ceremonia realmente muy especial y que realmente nos hablan del dolor que había en su pueblo, en su gente. Dice que ayunaron, se reunieron, se ayunaron, dice, se pusieron cilicio y tierra. ¿Qué era el cilicio? Ellos se vestían de unas ropas ásperas, unas ropas que le hacían picar por todos lados y molestar. Es como decir la bolsa de alpillera, una cosa así, o más gruesa todavía, el cual les molestaba, como diciendo, en esta situación estamos, o sea, como que castigaban su cuerpo de esa forma. Y ayunando, o sea, no comiendo nada, y se tiraban, dice, cenizas en la cabeza. O sea, en vez de ponerse una crema, algo bien bonito, no, se tiraban todo eso, como diciendo, en esta condición estamos. Así estamos, Señor, como diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros porque estamos mal. Porque una manera de poder pedir perdón a Dios y de arrepentirnos es a través de hacer un ayuno también. ¿Qué voy a hacer de esa forma? ¿Voy a ablandarle el corazón a Dios? No, yo voy a crecer en fe y voy a saber y entender las cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Porque el Señor me va a hablar a través del ayuno. A través de un ayuno el Señor me va a mostrar las cosas que tengo que sacar de mi vida, que no le agradan a Él. Y va a dar fuerza para poder sacarlo, para poder ser libre de todo eso. Entonces necesitamos ayunar. ¿Quién más ayunaba? La iglesia primitiva. Hechos capítulo 13, versos 2 y 3 dice así:
Ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Fíjese cómo hacía la iglesia primitiva. Cuando encontraba alguna persona que realmente era llamada por el Espíritu Santo, no le decían: bueno, mira, vamos a mandarlo a este para que vaya a trabajar en la obra del Señor porque es bueno. No. ¿Qué buscaban? Buscaban que Dios se revelara a sus vidas, ayunando la iglesia por la persona que iban a enviar. Entonces el Espíritu Santo realmente traía convicción a las personas y al que enviaban, o sea, a los líderes y al que enviaban, para poder enviarlos para que pudieran trabajar y hacer la obra del Señor. Pero ¿qué hacían? Ayunaban. Pasaban tiempo de ayuno, de consagración en sus vidas para que Dios les hablara. Otro de los ayunos, el cual no lo vamos a leer, pero vamos a mencionarlo, en Levíticos 23, versos 26 al 32, es el ayuno de Israel, el cual ellos realizan el día de la expiación, o la ceremonia, o la festividad de Yom Kippur. ¿Qué hacen ellos en ese día? Ellos celebran ese ayuno, pero es un ayuno bien particular y bien diferente al que nosotros a veces conocemos. Es un ayuno, el cual están durante todo el día sin comer y comen solamente en la noche. Nosotros encontramos esto en la Escritura. Cuando la palabra del Señor nos dice, y más adelante lo vamos a ver también, de que Jesús estuvo en el desierto, dice, y ayunó 40 días y 40 noches. Después dice que Moisés estuvo en el monte Sinaí y estuvo y no comió nada durante 40 días y 40 noches. Era un ayuno completo. O sea, noche y día no comían. Pero el pueblo de Israel tiene ciertos tipos de ayuno, el cual durante la noche sí comen algo, pero durante el día no comen nada. El mismo pueblo, la misma fe islámica tiene esa manera de ayunar en el mes de Ramadán. Ellos, ¿qué hacen? Durante el día no prueban bocado, no comen nada, pero durante la noche sí pueden comer. Por eso la Biblia menciona los que ayunaron mucho tiempo, día y noche. Para nosotros siempre el ayuno es completo, o sea, tiene que estar todo el día y toda la noche. Es una costumbre que a veces nosotros tenemos, pero el pueblo judío no lo practica, ¿no es cierto?, de esa misma manera. Ahora vamos a ver formas de ayunar. En segundo lugar, veamos esto, formas de ayunar. Está el ayuno total. Esther capítulo 4, verso 16, dice la palabra del Señor así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Aquí se menciona, ¿ve? Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué nosotros encontramos aquí? Un ayuno total. El pueblo de Israel iba a ser destruido en medio del cautiverio. Esther, una reina que había sido elegida entre tantas otras para que pudiera estar en la presencia del rey. No era el tiempo de que ella tuviera que estar en la presencia del rey, pero ella tenía que ir y pedir el favor del rey hacia su pueblo Israel. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Voy a ir así, sin nada? No, voy a ayunar. Me voy a poner yo en ayuno junto a mis doncellas, y le voy a pedir a mi tío, ¿no es cierto?, Mardoqueo, el cual que ayunara él y que ayunen todos los judíos para que ella pudiera ingresar al rey. Dice que hicieron ese ayuno 3 días y 3 noches, sin comer y sin beber nada. ¿Ve? No se puede pasar más de 3 días sin beber algo. Y se presentaron y el Señor hizo el milagro. ¿Pero qué hizo el pueblo? Se dedicó a ayunar y orar. El Señor podría haber hecho la obra lo mismo, pero la fe de ellos se incrementó en el momento del ayuno para poder pedir al Señor. Por eso es tan importante el ayunar, porque de esa forma crecemos en nuestra fe. Ese es el ayuno total. Veamos el siguiente, el ayuno bebiendo agua. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 2, usted puede leer el versículo anterior para que pudiera entender bien el contexto de este texto, de este pasaje.
y que dice así: por 40 días, ahí está hablando de Jesús, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muchos dicen, Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que no comió, no dice que no bebió. Muchos tratan y piensan así: no, porque está en el desierto y en el desierto no hay agua. Depende qué desiertos puede existir, porque hay desiertos donde hay ciertos oasis, en ciertos lugares donde se puede encontrar un poco de agua. Entonces no dice la Escritura que no bebió agua. Ahora, cuando viene el tentador, ¿sobre qué lo tienta? ¿Sobre beber agua o sobre comer pan? Dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Qué es lo que más tendría Jesús? ¿Hambre o tal vez sed? Si no hubiera tomado nada, tendría sed. Pues ¿sabe qué? El hambre a veces se puede llegar a soportar, pero la sed, cuando uno tiene sed, no aguanta, necesita tomar. Entonces, ¿qué deducimos nosotros de ahí? Que Jesús ayunó 40 días y 40 noches sin comer. O sea, tú puedes estar 40 días y 40 noches sin comer, pero no sin beber algo. Necesitamos hidratar nuestro cuerpo. Yo conozco siervos de Dios, como el caso de Gigi Ávila, el cual ayunó 40 días y 40 noches. Y otros siervos que también lo hicieron, pero se dedicaron mucho tiempo al Señor. Y no fue que un día se levantaron y dijeron: bueno, voy a ayunar 40 días y 40 noches. No, fueron de a poco creciendo. Un día, 3 días, después una semana, después habrán llegado a 30 días, y así habrán ido extendiéndolo, ¿no es cierto? Pero siempre en comunión y estando preparados también su cuerpo físicamente. Después también existe el ayuno parcial. Este es el que se denomina el que hizo Daniel, o el ayuno de Daniel, que muchos lo practican. Dice en Daniel capítulo 10, versos 2 y 3: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es un ayuno parcial. ¿Qué fue lo que Daniel no comió? No comió manjar delicado, o sea, ningún tipo de torta, postres, nada de eso. No entró en mi boca carne, nada de carne, ni vino, ¿no es cierto? Hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué fue lo que hizo Daniel en ese tiempo de preparación? Comía legumbres, comía verduras, nada más que eso. Muchos practican esto, pero no por una cuestión espiritual, sino con una cuestión de limpieza física. Porque sabemos que, por ejemplo, la carne tiene ciertas cosas que nos van contaminando, que no nos hacen bien. O abstenerse de postres, de cosas dulces, los cuales también no nos hacen muy bien a nuestro cuerpo. O sea, lo hacen físicamente para limpiar, para eliminar toxinas, ¿no es cierto? Pero Daniel lo hizo de una manera espiritual. Y no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Y no quiere decir que no es ayuno. Porque a muchos dicen: no, ayuno es no comer nada. Pues no, ayuno es despojarme de los deseos de mi carne para realmente dedicarme a consagrar al Señor. Es como si usted va a un cumpleaños porque lo invitaron y usted está en ayuno y no tiene que comer torta. ¿Es duro o no es duro? Es rica la torta, pero como yo estoy en ayuno, me autodisciplino y digo: no, gracias, después que termine los 21 días, a ver cómo voy a comer. ¿De qué se trata? De negarse a eso, pero para estar en comunión con el Señor. Negarse para crecer espiritualmente. O sea, no quiere decir que el ayuno tiene que ser sufrimiento. Pues nosotros entendemos eso, que el ayuno es sufrimiento, es abstinencia de comida y tiene que ser algo doloroso. Y no tiene que ser así. Tiene que ser algo en el cual yo pueda gustar de la presencia del Señor. Tenga que estar en la presencia del Señor. Y veamos ahora un ayuno especial. Yo le puse más o menos ese nombre. Ayuno especial. Y tomando el mismo pasaje de Daniel, pero el capítulo 10, el verso 3, dice así lo siguiente:
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué fue lo que dejó Daniel aparte de la comida? El ungüento. ¿Qué era el ungüento? Era una especie de perfumes, de cremas que se colocaban para limpieza y hermosura de su cuerpo. Como hoy en día cualquiera, ¿no es cierto?, puede llegar a utilizar, y es algo que uno lo necesita para su cuerpo, para hidratarse, para limpiarse, para purificarse, pero era algo muy exquisito y costoso en esa época. Pero él dijo, no me voy a poner nada de esto, no importa cómo esté mi cuerpo, no voy a dedicar tiempo a eso. Es como si usted dijera hoy en día, bueno, no voy a usar desodorante durante 3 semanas. Pero hermano, el dolor va a ser para los otros, no para uno, ¿no es cierto? Los otros van a ser los que van a tener que aguantar. Yo no digo que uno haga eso, pero hay otros métodos y otras formas en las cuales yo creo que es muy recomendable en este tiempo y que nosotros debemos hacerlo. Pégase un baño todos los días si puede. Pero yo le hago esta recomendación. Usted puede ayunar de la televisión. Amén. Puede ayunar del celular. Del WhatsApp, del Instagram, del Facebook. Usted dígale, Señor, 3 semanas no voy a tocar el celular. Pero es que tengo que hacer las tareas, y tengo que ver qué dice el grupo de la iglesia, y tengo que... Nosotros nos levantamos cada mañana, ¿y qué es lo primero que agarramos? La Biblia, amén. No, agarramos el celular, es lo primero que agarramos. Puede ser para apagar porque tenemos ahí puesta nuestra alarma para que nos despierte, o queremos saber qué es lo que pasó, pero a veces no es lo recomendable. Es importante que uno dedique a hacer un ayuno en su vida de ciertas cosas que están manejando mi vida. Por ejemplo, si yo soy adicto al Netflix, ¿qué tengo que hacer? Voy a estar 3 semanas, Señor, 3 semanas y ver Netflix. Justo ahora que empieza la 8ª temporada de... No importa, porque ya me vi un montón. Y estamos ahí a veces con eso y nos hemos enviciado con algo que tal vez antes, es más, no que tal vez, nos hemos enviciado con algo que no necesitábamos, porque no es algo imprescindible, pero eso ha venido a veces a ocupar tiempo y lugar donde yo tendría que buscar al Señor. Entonces puedo ayunar de esto, puedo ayunar de esto otro. Yo no digo que lo haga de 3 semanas, pero inténtelo un día, decir, no voy a tocar el celular durante un día. Es más, lo voy a apagar y lo voy a alejar de mí, sí, para que no tenga tentación. Y a ver cómo va a empezar a alcanzar el tiempo. Va a sobrar tiempo a veces. Es bueno que nosotros aprendamos a dominar nuestra vida, alejándonos de la televisión, del internet, del WhatsApp, de las redes sociales, de la Play, si tal vez somos adictos a la Play o lo que sea. Alejarnos de todo eso. No solamente es ayuno de alimentos, también hay otras cosas que nos hacen mal a nuestra vida y que necesitamos alejarnos de nuestra vida. Amén. Y también fíjese, hay otro ejemplo más que yo lo coloco ahí en 1 Corintios capítulo 7 verso 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Volved a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿De qué se trata esto? Es un ayuno sexual dentro del matrimonio. Diciendo, de común acuerdo decimos, no vamos a tener este tiempo de intimidad porque vamos a dedicarnos a la oración. Pero no puede ser por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no van a venir las tentaciones y ustedes van a caer y van a pecar. Muchos tomaron de esta base diciendo, entonces quiere decir que tener relaciones sexuales es pecado. No, no es pecado. No es pecado dentro del matrimonio.
No es pecado. Muchos torcieron la interpretación de esto. Se trata de dedicar tiempo al Señor, porque había cierto problema en la iglesia con cuestiones morales en Corintios. Entonces Pablo da esa recomendación, porque ¿qué se creían algunos? Algunos pensaban lo siguiente: no, yo me tengo que alejar de todo pecado humano y todo deseo carnal, tengo que dejarlo. Es un deseo carnal tener relaciones sexuales, pero no tiene que ser un pecado si yo estoy casado, si yo lo hago bien, ordenadamente, como debe ser. Me guardo en santidad y el Señor va a bendecir mi vida. Esa es otra manera de tipo de ayuno especial que pueden existir. Ahora, tercer lugar, vamos a ver los beneficios del ayuno. Por ejemplo, el ayunar perfecciona mi vida, o perfecciona la autodisciplina, o sea, me ayuda a perfeccionarme yo mismo. El ayuno nos une más estrechamente con Dios. El ayuno es un medio de adoración. Dice en Lucas capítulo 2 verso 37: y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Qué hacía esta viuda, esta viejita? Ayunaba al Señor y de esa manera adoraba al Señor. Cuando tú ayunas, adoras al Señor. También ayunar, con el ayuno somos fortificados y renovados. Y también el ayuno nos ayuda a buscar liberación o protección de Dios. Esdras capítulo 8 verso 21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Y el Señor los bendijo y los protegió y fueron liberados, y el Señor estuvo con ellos en todo tiempo. Y también el ayuno obtenemos victoria sobre nuestros enemigos. El pueblo de Israel estaba ahí peleando en contra de una de las tribus y perdieron. ¿Qué hicieron? Jueces capítulo 20 verso 26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y nosotros vemos que dice que después descendieron y pelearon y fueron victoriosos. ¿Por qué? El Señor les dio la victoria después que ellos ayunaron al Señor. Entonces, si yo ayuno, me autodisciplino. Si yo ayuno, estoy en comunión más con Dios. Si yo ayuno, el Señor me fortalece y me renueva. Si yo ayuno, el Señor me protege. Si yo ayuno, el Señor me da la victoria en contra de mis enemigos. Necesitamos ayunar al Señor. Amén. Oramos.